¿Alguna vez te has preguntado cómo un simple debate teológico cambió la historia del cristianismo para siempre? En el año 325 después de Cristo, más de 300 obispos se reunieron en el Imperio Romano para decidir una cuestión que podría dividir la Iglesia. ¿Es Jesucristo Dios o solo una creación de Dios? Lo que ocurrió en el Concilio de Nicea marcó un antes y un después en la fe cristiana. Y lo más sorprendente es que sus efectos aún se sienten hoy. Quédate hasta el final, porque el último dato podría cambiar tu percepción sobre la historia del cristianismo. El Concilio de Nicea no fue una reunión cualquiera, sino el primer concilio ecuménico de la historia. Un evento sin precedentes que definiría el rumbo del cristianismo. A diferencia de las reuniones locales entre obispos, esta asamblea reunió a líderes eclesiásticos de diversas regiones del mundo conocido, desde Hispania hasta Egipto, con el propósito de establecer una doctrina universal. Para ese entonces, el cristianismo se expandía rápidamente por el Imperio Romano, pero esta expansión traía consigo una gran diversidad de interpretaciones sobre la naturaleza de Jesús. Algunos lo consideraban plenamente divino, mientras que otros lo veían como un ser creado por Dios Padre. Estas diferencias no solo causaban debates teológicos, sino que generaban divisiones dentro de la Iglesia, lo que amenazaba con fragmentarla. Constantino, el emperador romano que recientemente había abrazado el cristianismo, comprendió que estas disputas no eran solo un problema religioso, sino también un riesgo político. Un imperio fuerte necesitaba estabilidad, y una iglesia dividida podía convertirse en un foco de conflictos internos. Para evitar que el cristianismo se fracturara en facciones enfrentadas, decidió tomar cartas en el asunto. Convocó a los obispos de todas las provincias y, en un gesto inusual para un emperador, financió los costos del viaje y la estadía de los asistentes, asegurando así que el concilio contara con una representación diversa y legítima. Lo que comenzó como un intento de resolver una disputa teológica se convertiría en uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia del cristianismo. Lo curioso es que Constantino no era teólogo, ni comprendía en un inicio la gravedad del problema. Para él, se trataba de una discusión menor sobre términos y matices doctrinales, algo que los líderes religiosos podían resolver sin mayores complicaciones. Sin embargo, a medida que el debate avanzaba y las posturas se volvían cada vez más intransigentes, el emperador se dio cuenta de que no estaba presenciando una simple disputa académica, sino un evento que definiría el destino del cristianismo y, por extensión, la estabilidad de su imperio. Decidido a desempeñar un papel conciliador, Constantino hizo su entrada al concilio con la majestuosidad propia de un emperador. Vestía un manto púrpura real, adornado con piedras preciosas, símbolo de su autoridad absoluta. Sin embargo, su atuendo contrastaba con un gesto inesperado. Llegó sin escolta militar. Este acto, que sorprendió a muchos, era una señal de respeto y humildad ante los líderes religiosos reunidos. No venía como un conquistador, sino como un mediador. Durante la asamblea, pronunció un discurso que revelaba su creciente preocupación por la unidad del cristianismo dentro de su imperio. En una de sus declaraciones más impactantes, afirmó que la división en la Iglesia era peor que la guerra, dejando claro que veía en esta disputa un peligro aún mayor que los conflictos militares que había librado. Pero, ¿quiénes eran estos obispos que tenían en sus manos el destino de la fe cristiana? Su presencia en Nicea no solo era crucial, sino que también revelaba una historia de sacrificio, persecución y resistencia. Imagínate entrar en una sala llena de líderes religiosos y, en lugar de ver figuras imponentes vestidas de lujo, encuentras hombres con cicatrices, ojos vacíos y miembros mutilados.
Muchos de ellos habían sido torturados durante las persecuciones de los emperadores romanos. Un ejemplo es Pafnucio de Egipto, un obispo al que le sacaron un ojo y le quemaron una pierna con hierro al rojo vivo, pero que aún así se mantuvo firme en su fe. Otro fue Pablo de Neocesarea, cuyas manos estaban deformadas por haber sido quemado con hierros candentes. Lo irónico es que el mismo imperio que los persiguió ahora los reunía como consejeros del emperador. Pero, ¿qué estaba realmente en juego en Nicea? En el centro de la disputa estaba Arrio, un presbítero de Alejandría, que afirmaba que Jesucristo no era Dios eterno, sino una creación de Dios Padre. Según su enseñanza, hubo un tiempo en que el Hijo no existía. Sus ideas se popularizaron rápidamente gracias a cánticos pegajosos que los marineros y trabajadores repetían por toda la ciudad. Pero había un problema. Si Jesús era solo una criatura y no Dios verdadero, entonces su sacrificio no podía salvar a la humanidad. Esto ponía en peligro toda la base del cristianismo. En el concilio, la principal oposición a Arrio vino de Atanasio, un joven diácono de Alejandría. Aunque aún no era obispo, se convirtió en el mayor defensor de la ortodoxia cristiana. Argumentó que solo Dios puede salvar al hombre, y si Cristo no era Dios, entonces la salvación era imposible. Su defensa fue tan contundente que se convirtió en la base del credo de Nicea, el cual declaraba que Jesús es Dios verdadero de Dios verdadero. Pero este no fue el final de la historia para Atanasio. Durante su vida fue exiliado 5 veces por emperadores que favorecían el arrianismo, pero jamás renunció a su fe. Lo más fascinante del concilio fue que una sola palabra cambió la historia. Homoousios, que significa de la misma sustancia. Si Jesús era homoousios con el Padre, entonces era completamente Dios. Pero si era solo homoiousios, con una i adicional, significaría que era solo similar a Dios, pero no exactamente igual. Esta pequeña diferencia lo era todo. Al final, Nicea rechazó la postura de Arrio y estableció que Cristo era plenamente divino. Sin embargo, no todos aceptaron esta decisión. 2 obispos se negaron a firmar el credo y fueron exiliados junto con el propio Arrio. Sus escritos fueron prohibidos y sus ideas declaradas heréticas. Pero esto no significó el fin del conflicto. Durante los siguientes años, muchos obispos volvieron a simpatizar con el arrianismo. Incluso el emperador Constantino, antes de morir, mostró cierta simpatía por Arrio. El conflicto se prolongó por más de medio siglo hasta que en el Concilio de Constantinopla, en el año 381, se reafirmó la postura de Nicea y se incluyó la divinidad del Espíritu Santo en el credo cristiano. Nicea no solo resolvió una disputa doctrinal, sino que estableció el modelo de los concilios ecuménicos, que serían utilizados por siglos para definir cuestiones de fe. También reforzó la relación entre la Iglesia y el Imperio Romano, allanando el camino para que el cristianismo se convirtiera en la religión oficial del imperio en el año 380. Pero lo más importante es que el credo de Nicea sigue vigente hoy, siendo recitado por millones de cristianos en todo el mundo. ¿Por qué sigue siendo relevante? Porque define la identidad de Cristo. Si Jesús no fuera Dios, su muerte y resurrección no tendrían el poder de salvarnos. Además, Nicea nos recuerda la importancia de la unidad doctrinal y la necesidad de defender la fe contra interpretaciones erróneas. Nos enseña que la verdad ya ha sido contestada y que grandes figuras como Atanasio lucharon para preservar lo que hoy creemos. Y lo más asombroso es que, a pesar de los siglos, seguimos proclamando con confianza. Creemos en un solo Señor, Jesucristo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero.
Ahora dime, ¿cuál de estos datos te sorprendió más? ¿Conocías la historia del Concilio de Nicea y su impacto en el cristianismo? Déjame tu comentario y compártelo con alguien a quien le interese. No te pierdas el próximo vídeo. Haz clic ahora mismo.